¿Es posible un mundo mejor? Segunda temporada. Jesús, propósito y destino. Sean todos bienvenidos a explorar juntos todas las posibilidades para un futuro mejor, compartiendo la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, su infancia, la vida familiar cotidiana con sus hermanos y hermanas, su adolescencia y cómo fue su darse cuenta de quién era realmente. Eso y mucho más. Descubre con nosotros la revelación sobre la vida y obra del Maestro, contenida en el libro de Urantia en detalle. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Hola, bienvenidos a todos a ¿Es posible un mundo mejor? Y como creemos que sí es posible lograr un mundo mejor, está hecho este formato para conocer, en este caso en nuestra segunda temporada, la vida, obra y enseñanza de nuestro amado Jesús Micael. Pero para iniciar esta reunión, vamos a pedirle a Isabelita, por favor, que nos dé una oración, por favor. Isa. Muchas gracias, Morita. Bueno, les invito a todos a que nos dispongamos de todo corazón, con nuestra alma llena de total sinceridad, a entregarnos en manos de nuestro Padre Celestial, y que todas esas huestes celestiales que Él ha dispuesto en un plan divino de ascensión para nosotros, sus hijos mortales, envíen toda esa magnífica ayuda que para nosotros va a ser muy, muy productiva. Recibámosla en amor, misericordia y bondad, y dispongámonos a establecer realmente el reino de Dios aquí en la tierra, amándonos como verdaderos hermanos, sirviéndonos unos a otros como lo hiciera el Maestro Jesús. En tus manos nos entregamos, Padre Santo, llénanos con tu amor, permítenos que a cada instante aprovechemos toda esa ayuda que nos das y podamos cumplir fielmente tu santísima y divina voluntad, para lograr ser perfecto como lo eres tú en el paraíso, y llegar a ti, a tu reino celestial algún día. Así sea hoy y por siempre. Amén. 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 Gracias, Isabelita. Bueno, y ahora sí, oficialmente iniciamos este encuentro. Les contamos que la reunión está siendo grabada para luego ser subida a nuestro canal de YouTube, Un Mundo de Luz y Vida, donde también pueden ver los encuentros anteriores y sobre todo la primera temporada. Les damos gracias por su presencia y por su tiempo, y creo que todos saben que somos un grupo de lectores y estudiantes de la Quinta Revelación que nos hemos juntado para hacer este proyecto Es posible un mundo mejor. El lector o los grupos de estudio que se quieran incorporar a este proyecto son invitados, así que se pueden contactar con nosotros. El mecanismo, el método que tenemos, creo que también lo saben, pero para los que entran o ven luego este video por YouTube por primera vez, es que Javier nos va a ofrecer una presentación. Y el tema de hoy es Último otorgamiento de Cristo Micael, consejos divinos. Luego de la presentación, vamos a abrir la sala como para tener preguntas, respuestas, reflexiones y hacer intercambio de ideas con sumo respeto entre nosotros y también hacia las opiniones que pueden ser vertidas. Así que, sin más, le paso la palabra a Javier para Gracias, presentar. gracias. Muy buenas tardes a todos. Como siempre, un honor estar con vosotros. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña reflexión.
todos sabemos, si no lo creemos de verdad, que Jesús dijo que cuando 2 o 3 personas están reunidas en su nombre, Él está allí. Yo me lo imagino tomando su tecito y luego con un monitor ahí a través de la reflexividad, viendo el programa, ¿no? Entonces, a todos los que no están aquí, se pierden una oportunidad importantísima de que nuestro Padre y hermano Creador se quede con nuestras caras. Es importante, os lo digo, ¿eh? Bueno, y luego al margen un poco de esta pequeña reflexión, voy a compartir y vamos a empezar a hablar de un tema que es sumamente importante porque yo lo he visto en muchos grupos que se habla del último autootorgamiento, pero realmente se profundiza muy poco en todas las recomendaciones que recibió Cristo Miguel antes de venir aquí a nuestro planeta Tierra. Todos se acuerdan nada más que de que no podía tener hijos y esas cosas, pero había casi 20 recomendaciones sumamente importantes y yo creo que las vamos a profundizar y vamos a tener una idea bastante clara de a lo que vino y cuáles fueron las limitaciones que se le impuso. Como bien sabéis, bueno, fue su hermano mayor, y que procede de la Trinidad, y realmente son recomendaciones que vienen de la Trinidad del Paraíso. Bien, vamos a empezar a compartir. Bueno, este trabajo, que lo ha elaborado el grupo, lo hemos denominado el último autootorgamiento de Cristo Micael, o Miguel, dependiendo de la traducción, Cristo Micael, y sobre todo las recomendaciones finales que recibió antes de proceder a su autootorgamiento. Realmente el autootorgamiento, la práctica de ese autootorgamiento lo veremos en la próxima exposición que tengamos. Vamos a recordar unas breves frases para que nos pongamos en contexto. Y yo recuerdo que el jefe de las estrellas vespertinas, en el libro de Urantia, nos dijo lo siguiente. Él se presenta y dice: me llamo Gabalia, soy el jefe de las estrellas vespertinas de Nevadón y estoy destinado en Urantia por Gabriel, con la misión de revelar la historia de las 7 donaciones de Miguel de Nevadón, que es el soberano de este universo. En el transcurso de esta presentación me atendré estrictamente a las limitaciones impuestas por mi cometido. Bien, y nos dice él mismo que el atributo de la donación es inherente a los hijos paradisíacos del Padre Universal. En su deseo de acercarse a la experiencia de la vida de sus criaturas vivientes subordinadas, las diversas órdenes de hijos paradisíacos reflejan la naturaleza divina de sus padres del paraíso. La finalidad de estas encarnaciones bajo la forma de criaturas consiste en capacitar a estos creadores para que se conviertan en unos soberanos sabios, compasivos, justos y comprensivos. Estos hijos divinos son justos de manera innata, pero se vuelven comprensivamente misericordiosos como resultado de esta experiencia sucesiva de donación. Son misericordiosos por naturaleza, pero estas experiencias los hacen misericordiosos de una forma nueva y adicional. Estas donaciones son las últimas etapas de su educación y de su formación para la tarea sublime de gobernar los universos locales con rectitud divina y un juicio justo. Bien, solamente un poco para recordaros dónde estamos y que el universo local de Nevadón está ahora gobernado por un hijo creador que ha terminado su servicio de donación. Vamos a hablar precisamente de la última donación, que fue la que posibilitó que él realmente acabase este servicio de donación. Dice que reina con una supremacía justa y misericordiosa sobre todos los inmensos dominios de su universo, en vías de evolución y de perfeccionamiento. Y Miguel de Nevadón está numerado, tiene una relación, es el 611.121 de la donación del Hijo Eterno sobre los universos del tiempo y del espacio. Y empezó la organización de vuestro universo local hace unos 400.000 millones de años. No pensé que hace 4 días, realmente, con una representación de la Vía Láctea, donde estamos nosotros, que pertenece, como bien sabéis, es el centro del séptimo superuniverso, y de alguna forma, bueno, pues para que sepamos físicamente dónde estamos localizados. Bien, esto es una escala de tiempo, una flecha del tiempo, para que conozcáis los autootorgamientos. De los 6 primeros ya hemos hablado en la presentación anterior. La primera se produjo hace 1.000 millones de años, la segunda hace 850 millones de años, la tercera
fue hace 600 millones de años, la cuarta 450 millones de años, la quinta 300 millones de años, la sexta hace 150 millones de años y la séptima prácticamente fue reciente, hace 2000, aproximadamente 2030 años. Y un poco para que os deis cuenta que el intervalo que se ha producido entre las diferentes donaciones ha sido del orden de 150 millones de años, para que tengamos una visión global de las donaciones. Bien. Vamos a hacer antes de nada, el revelador hace una exposición de hechos, que fue el Melquisedec director que se encargó de transmitirnos esta información. Y nos dice que designado por Gabriel para supervisar la nueva exposición de la vida de Miguel cuando estuvo en Urantia en la similitud de la carne mortal, yo, el Melquisedec director de la comisión reveladora encargada de esta tarea, estoy autorizado a presentar esta narración sobre ciertos acontecimientos que precedieron de inmediato la llegada del Hijo Creador a Urantia para comprender la fase final de su experiencia de donación en el universo. Vivir esas vidas idénticas que él impone a los seres inteligentes de su propia creación, donarse así en la similitud de sus diversas órdenes de seres creados, es una parte del precio que cada hijo creador debe pagar para conseguir la soberanía completa y suprema sobre el universo de cosas y de seres creadas por él. Antes de los acontecimientos que estoy a punto de describir, Miguel de Nevadón se había donado 6 veces en la similitud de 6 órdenes diferentes de su variada creación de seres inteligentes. Luego se preparó para descender a Urantia en la similitud de los mortales, la orden más humilde de sus criaturas volitivas inteligentes y, como tal humano, del reino material. Ejecutar el acto final del drama consistente en conseguir la soberanía sobre su universo de acuerdo con los mandatos de los divinos gobernantes paradisíacos del universo de universos. Bien, vamos a hablar ya de la donación en sí. Dice que Miguel tenía, por tanto, una doble finalidad al efectuar estas 7 donaciones en las diversas órdenes de criaturas de su universo. Y eran 2. En primer lugar, importante, completaba la experiencia obligatoria de comprender a las criaturas. Queríamos saber cómo éramos nosotros realmente. Quería comprendernos, que se exige a todos los hijos creadores antes de que asuman la soberanía completa. Y en segundo lugar, aspiraba al privilegio de presentar la máxima autoridad de la Trinidad del Paraíso, que se puede ejercer en la administración directa y personal de un universo local. En la primera donación se sometió a la voluntad combinada del Padre, del Hijo y del Espíritu. En la segunda, a la voluntad del Padre y del Hijo. En la tercera, a la voluntad del Padre y del Espíritu. En la cuarta, a la voluntad del Hijo y del Espíritu. En la quinta, a la voluntad del Espíritu Infinito. En la sexta, a la voluntad del Hijo Eterno. Y durante la séptima y última donación, que es la que vamos a tratar ahora, a la voluntad del Padre Universal. Bien, aquí he hecho también una fecha del tiempo para que veáis la distribución de las 7 combinaciones posibles con los 3 elementos, Padre, Hijo y Espíritu, por las cuales él se donó en diferentes lugares, en diferentes personalidades, y aquí está fijada un poco que la última es la que se donó en nuestro planeta Tierra, Urantia, y de alguna forma fue digamos, representando un padre, representando al Padre Celestial, la voluntad del Padre Celestial. Bien, ¿cuál fue el programa de revelación del Supremo? Que es importante. Dice que a este respecto se debe tener en cuenta que Miguel había elegido efectuar esta donación en la similitud de la carne mortal sometida a la voluntad del Padre paradisíaco. Lo tenemos claro, nos lo acaban de decir antes. El Hijo Creador no necesitaba instrucciones de nadie para llevar a cabo esta encarnación si hubiera tenido el único propósito de conseguir la soberanía sobre su universo, que nadie le obligaba a que hicieran estas 7 donaciones. Pero había emprendido un programa de revelación del Supremo, entre la figura del Supremo, que de alguna forma impone otros criterios más que ya no solamente se lo impone el Padre paradisíaco, sino el Ser Supremo, que implicaba un funcionamiento cooperativo con las diversas voluntades de las deidades del paraíso. Y así, cuando consiguiera final y personalmente su soberanía,
englobaría realmente la voluntad sextuple de la deidad, tal como ésta culmina en el Supremo. Por ello, anteriormente había sido instruido 6 veces por los representantes personales de las diversas deidades del paraíso y sus asociaciones. Y ahora, diferente, recibía las instrucciones de la Unión de los Días. La Unión de los Días es el embajador de la Trinidad del Paraíso en el universo local de Nevadón, que actuaba en nombre del Padre Universal. Fijaros que también esa experiencia, como Jesús de Nazaret, toda esa experiencia humana y divina, de alguna forma pasa a formar parte de la experiencia del Ser Supremo. Bien, ¿cómo llega él al mundo? Sí, aunque vamos a hablar con muchísimos detalles sobre la vida con los padres y cómo nació Jesús y tal, pero eso lo veremos ya en la próxima presentación. ¿De acuerdo? Dice, mi hermano creador, estoy a punto de presenciar tu séptima y última donación universal. Has ejecutado con gran fidelidad y perfección las 6 misiones anteriores, y solo puedo pensar que saldrás igualmente triunfante de esta, tu donación final, camino de la soberanía. Hasta ahora has aparecido en las esferas de tus donaciones como un ser plenamente desarrollado de la orden que habías escogido. Ahora, y estás a punto de aparecer en Urantia, el planeta desordenado y perturbado que has elegido. No como un mortal plenamente desarrollado, sino como un bebé indefenso. Esto, compañero mío, va a ser para ti una experiencia nueva y no probada. Y es verdad, esto no lo había probado en ninguna de las anteriores experiencias que había tenido. Dice, estás a punto de pagar todo el precio de la donación y de experimentar la iluminación completa de la encarnación de un creador en la similitud de una criatura. Al emprender la donación en Urantia, te has despojado voluntariamente de todo apoyo extraplanetario, si viene como un niño, como nacimos nosotros, sin apoyo de ningún tipo, y de toda ayuda especial que hubiera podido prestarte cualquier criatura de tu propia creación. Al igual que tus hijos creados de Nevadón, dependen totalmente de ti para conducirse con seguridad durante toda su carrera universal. Ahora deberás depender enteramente y sin reservas de tu padre paradisíaco. Es decir, eso de confiar en el padre, como un niño pequeño confía en su padre humano, es lo que hizo él. Sin reservas en tu padre paradisíaco para conducirte con seguridad a través de las vicisitudes no reveladas de tu próxima carrera como mortal. Por eso cuando nos ponemos en manos de nuestro Padre Celestial, pues lo más importante que hizo Jesús fue desarrollar una vida material dependiendo, cogiéndose al dedito gordo de su Padre Celestial, que es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y cuando hayas terminado esta experiencia donadora, conocerás en toda su verdad el pleno sentido y el rico significado de esa confianza por la fe, cuyo dominio exiges tan invariablemente a todas tus criaturas, como parte de sus relaciones íntimas contigo, como creador y padre de su universo local. Fijaros que lo pone, se viene confiando, el único apoyo que va a tener es la confianza plena, la comunión con su Padre Celestial. En el fondo, ese es uno de los mensajes importantes que nos envían a cada uno de nosotros. Que confiemos en nuestro Padre Celestial como un niño pequeño confía en su Padre humano. ¿Cuál será la única preocupación que le mandan a Jesús que tiene que tener en cuenta? Dice, durante toda tu donación en Urantia, solo tienes que preocuparte de una sola cosa, de una cosa nada más, de la comunión ininterrumpida entre tú y tu Padre Paradisíaco. La perfección de esta relación permitirá que el mundo de tu donación e incluso todo el universo creado por ti contemplen una revelación nueva y más comprensible de tu Padre y de mi Padre, el Padre universal de todos. Solo tienes que preocuparte, pues, de tu vida personal en Urantia. El mensaje que nos envía es clarísimo. Bien, como todos los detalles de la encarnación de Jesús, de sus padres, los vamos a ver lógicamente en la próxima exposición. Y en esta vamos a profundizar, que esta es la parte más importante, en todas las recomendaciones y los consejos que le da Emmanuel a Cristo Miguel, a Miguel de Nevadón, antes de encarnarse en nuestro planeta. Bien, ¿qué consejo le da Emmanuel? Dice, mientras estés ausente debido a esta donación final y extraordinaria, fíjate, le llama extraordinaria,
al encomendarte que emprendas este ministerio de revelación divina y que pases por esta experiencia de comprensión perfecta de los humanos, actúo en nombre de mi Padre y tu Padre, y te ofrezco los consejos siguientes que deberían guiarte para vivir tu vida terrestre, a medida que tomes conciencia progresivamente de la misión divina de tu estancia continuada en la carne. ¿Cuáles son esos consejos? Bien, hay como 9 consejos y vamos a empezar a desglosarlos uno por uno. El primero, dice, de acuerdo con las costumbres y en conformidad con las técnicas de Sonarington, de acuerdo con los mandatos del Hijo Eterno y del Paraíso, lo he previsto todo para que puedas emprender inmediatamente esta donación como mortal, en armonía con los planes formulados por ti y que Gabriel me ha entregado para su custodia. Crecerás en Urantia como un hijo del planeta, completarás tu educación humana, sometida en todo momento a la voluntad de tu Padre paradisíaco. Vivirás tu vida en Urantia como la has determinado. Terminarás tu estancia planetaria y te prepararás para ascender hasta tu Padre y recibir de él la soberanía suprema sobre tu universo. Ese fue el primero de los consejos. ¿Vale? ¿Cuál fue el segundo? Dice, aparte de tu misión en la Tierra y de tu revelación al universo, que no solamente esta información viene para nosotros, sino para revelarlo a todos los mundos habitados de todo el universo local de Nevadón. Pero inherente a los dos, te aconsejo que, una vez que seas suficientemente consciente de tu identidad divina, asumas la tarea adicional de poner fin técnicamente a la rebelión de Lucifer en el sistema de Satania y que hagas todo esto como hijo del hombre. Fijaros lo que le manda. El segundo es que se cargue la revelación de Lucifer en nuestro mundo. Así pues, como una criatura mortal del mundo que en su debilidad se ha hecho poderosa porque se ha sometido por la fe a la voluntad del Padre, te sugiero que lleves a cabo con benevolencia todo lo que tantas veces te has negado a realizar arbitrariamente por la fuerza. Tú podías ver, Miguel de Nevadón podía haber acabado con la rebelión en cualquier momento. Sin embargo, como un padre creador no quería destruir a alguno de sus hijos, por muy malvado que este fuera. Y hasta ahora se había negado. Pero ahora tiene el mandato de que acabe con esa rebelión. Y el poder, cuando, dice, por la fuerza, y el poder cuando disponía de estos atributos, en la época en que empezó esta rebelión pecaminosa e injustificada. Yo consideraría como una digna culminación de tu donación, como mortal, que volvieras entre nosotros como, fijaros, como hijo del hombre, príncipe planetario de Urantia, a la vez que como hijo de Dios, soberano supremo de tu universo. Ese fue el segundo mandato que le mandó. Como hombre mortal, el tipo más inferior de criatura inteligente en Nevadón, afrente y juzga las pretensiones blasfemas de Caligastia y de Lucifer, y en el humilde estado que habrás asumido, pon fin para siempre a las tergiversaciones vergonzosas de estos hijos de la luz caída. El tercer consejo que le da, dice, cuando hayas logrado poner fin a la secesión en Urantia, cosa que harás indudablemente, te aconsejo que aceptes que Gabriel te confiera el título de príncipe planetario de Urantia. Ese fue el plan. Como reconocimiento eterno de tu universo por tu experiencia final de donación y que además hagas todo lo posible que sea consecuente con el significado de tu donación para reparar la aflicción y la confusión causada en Urantia por la traición de Galigastia y la falta adámica posterior. Es decir, viniera como principio planetario y que de alguna forma acabase con esta confusión que a todos nos envuelve. Y lo hizo. Acordaros que luego envía el Espíritu de la Verdad. Estoy haciendo un poco de spoiler. Cuarto consejo. En ninguna circunstancia, ni siquiera en el más mínimo detalle, debes interferir en la evolución progresiva, moral y ordenada de la raza durante. No puede interferir en nuestra evolución. Pero no se debe interpretar que esta prohibición limita tus esfuerzos por dejar detrás de ti, en Urantia, un sistema duradero y mejorado de ética religiosa positiva. Lógicamente, en esta revelación, en esta donación, nos transmite, nos ha llegado de una forma muy distorsionada a través de los evangelistas, esa información que todos conocemos, ¿no? El quinto consejo. En lo que se refiere al planeta de tu donación,
y a la generación inmediata de hombres que vivirán allí en la época de tu estancia como mortal, te aconsejo que desempeñes principalmente el papel de instructor. Concede tu atención, en primer lugar, a la liberación y a la inspiración de la naturaleza espiritual del hombre. A continuación, ilumina el intelecto ensombrecido de los hombres, cura sus almas y libera sus mentes de los temores seculares. Y luego, de acuerdo con tu sabiduría humana, no divina, sino con tu sabiduría humana, contribuye al bienestar físico y a la comodidad material de tus hermanos en la carne. Vive la vida religiosa ideal para inspirar y edificar a todo tu universo. La sexta recomendación. En el planeta de tu donación, libera espiritualmente al hombre aislado por la rebelión. En Urantia, hace una contribución adicional a la soberanía del Supremo, extendiendo así el establecimiento de esta soberanía por todos los amplios dominios de tu creación personal. En esta donación material, en la similitud de la carne, estás a punto de experimentar la iluminación final de un creador espaciotemporal, la doble experiencia de trabajar dentro de la naturaleza del hombre con la voluntad de tu Padre paradisíaco. En tu vida temporal, la voluntad de la criatura finita y la voluntad del Creador infinito han de convertirse en una sola. Junta las dos voluntades, tal como se están uniendo también en la deidad evolutiva del Ser Supremo. Y nos dicen en este consejo, derrama sobre el planeta de tu donación el espíritu de la verdad, para que todos los mortales normales de esta esfera aislada tengan así un acceso inmediato y completo al ministerio de la presencia separada de nuestro Padre paradisíaco, los ajustadores del pensamiento de los mundos. Explicando Jesús, prácticamente todos los seres humanos que nacemos en este mundo disponemos de un ajustador del pensamiento, la chispa divina. El séptimo consejo que le da nos dice que en todo lo que vayas a hacer en el mundo de tu donación, recuerda siempre que estás viviendo una vida para la instrucción y la edificación de todo tu universo. Es decir, que es que el ejemplo de Jesús, que hizo Jesús, no solamente era para nosotros, él estaba mandando un mensaje a todo el cosmos, a todo su universo local. Vas a poner esta vida de encarnación mortal e ignorancia, pero debes vivir dicha vida para inspirar espiritualmente a todas las inteligencias humanas y superhumanas que han vivido. Existen ahora o que puedan vivir en cada mundo habitado que ha formado. Forma ahora o pueda formar parte de la inmensa galaxia de tu dominio administrativo. Es decir, está hablando solamente para los de antes, para nosotros y para los futuros. Bueno, nosotros estamos dentro de los futuros. Nosotros estamos 2030 años después de que se produjera, ¿no? Tu vida terrestre, en la similitud de la carne mortal, no debes vivirla para que sirva de ejemplo a los mortales de Urantia de la época de tu estancia en la Tierra, ni para ninguna generación posterior de seres humanos o de cualquier otro mundo. En lugar de eso, tu vida encarnada en Urantia será una inspiración para todas las vidas de todos los mundos de Nevadón, de todas las generaciones de los tiempos por venir. Fijaros que esta oración, este ejemplo de vida que él dio, estaba hecho para las personalidades de su tiempo, pero él estaba contemplando que este ejemplo es un manual para todas las generaciones que estaban por venir, entre ellas nosotros. La octava dice que interpretarás también como un nuevo realce a nuestro Padre para los seres supermortales de todo Nevadón, los seres supermortales. Junto con este ministerio de nueva revelación y de interpretación ampliada del Padre paradisíaco para los tipos de mente humana y superhumana, actuarás también de tal manera que efectuarás una nueva revelación del hombre a Dios. Demuestra en tu corta y única vida en la carne como nunca antes se ha vivido en todo Nevadón. La posibilidad, es importante, las posibilidades trascendentes que pueda alcanzar un humano que conoce a Dios durante la breve carrera de la existencia mortal. Está poniendo todos al mismo nivel. Si hacemos un poco lo que él quería, alcanzamos unos niveles espirituales inimaginables. Dice, y efectúa una interpretación nueva y reveladora del hombre y de las vicisitudes de su vida planetaria a todas las inteligencias superhumanas de todo Nevadón y para todos los tiempos.
Este ejemplo de vida fue para los serafines, arcángeles, los Adán y Eva, todos los seres supramateriales que realmente son hermanos mayores que viven en este universo local. Pero incluso está hablando incluso para los seres futuros. Y este es el noveno, creo que será el último ya. Dice, te advierto que tengas siempre presente que aunque de hecho te vas a convertir en un hombre normal del mundo, seguirás siendo en potencia un hijo creador del Padre Paradisíaco. Durante toda esta encarnación, aunque vas a vivir y actuar como hijo del hombre, los atributos creativos de tu divinidad personal irán contigo desde Salvington a Urantia. Tiene ciertos privilegios, ciertos poderes que no, aunque se encarne como un niñito, él lo sigue teniendo. Dice, tu voluntad siempre tendrá el poder de dar por terminada la encarnación en cualquier momento posterior a la llegada de tu ajustado del pensamiento. Deberías abstenerte de formar cualquier deseo superhumano de obtener, de conseguir o de poder, debido al hecho de que tus prerrogativas como creador permanecerán asociadas a tu personalidad mortal, porque estos atributos son inseparables de su presencia personal. Os recuerdo el acontecimiento de la boda de Caná, la conversión del agua en vino. No fue porque Dios, bueno, Jesús dijera que se conviertan, sino que su capacidad, su poder inherente a su personalidad, se disparó cuando su madre, María, lo abraza y le pide que estos novios se han quedado sin vino. Entonces, ese deseo hizo que se produjese el milagro, pero no fue un acto voluntario de Jesús, sino que fue ese deseo amoroso de un hijo que está viendo con dificultades a su madre y que desea arreglar un problema. Entonces se dispara en ese potencial que tiene, que no puede, es que llega un momento que no lo puede controlar, pero ya Emmanuel le advierte de ese, que controla ese poder porque se le puede escapar de las manos. Y de hecho en ese momento a Jesús se le escapó de las manos. Bien, y ya una vez que hemos terminado con los consejos, vamos a ver unas advertencias adicionales que le hace también Manuel, que son muy importantes, son de las que la mayoría de las veces nos acordamos. De los consejos no nos solemos acordar, pero de las recomendaciones sí, son unas cuantas. Fijaros, el primer consejo dice, y después de haberte aconsejado sobre la conducta general de tu donación, permíteme presentarte algunas advertencias que son el resultado de una deliberación con Graviel. Manuel habla con Graviel, se ponen de acuerdo, y esas advertencias son y que se refieren a aspectos menores de tu vida como mortal. Así pues, te sugerimos además que le sugieren bastantes cosas, que se cositas mal. Dice primero, dice, en tu búsqueda del ideal de tu vida mortal en la Tierra, concederás también alguna atención a la realización y ejemplificación de algunas cosas prácticas e inmediatamente útiles para tus compañeros humanos. Bueno, seguramente haría bastantes cosas innovadoras. Yo las únicas que recuerdo, por poner un poco como ejemplo, fue cuando Josué era constructor de barcas, creo que desarrolló un sistema que a través de calentar la madera con vapores de agua y tal, conseguía doblar las maderas y darle esa curvatura a las quillas y a las proas de esas barquitas para que navegaran de una forma más eficaz. Creo que no hace referencia de este tema, hasta se hace referencia en el libro de Durante. Seguramente había algunas cosas más, porque como bien sabéis, trabajó en muchísimos oficios. Pero vamos, yo sé que el tema de las barquitas sí no hace referencia en el libro Durante. Es decir, de alguna forma hizo caso un poco a esta recomendación adicional, ¿no? La segunda, ¿en qué consistió? Dice que en lo concerniente a las relaciones familiares, da prioridad a las costumbres aceptadas de la vida familiar, tal como las encuentras establecidas en la época y en la generación de tu donación. Y le dice, vive tu vida familiar y comunitaria de acuerdo con las prácticas del pueblo en la que has elegido aparecer. De alguna forma le dice, oye, acepta el concepto de familia que tienen asumido dentro de la época que le tocó, en el año -7, que fue el año que le tocó vivir. Posiblemente estos conceptos de la familia, como bien sabemos, son bastante más diversos en la actualidad, y no te digo no. Y nos dice también la segunda advertencia, le dice, en tus relaciones con el orden social, te aconsejamos que limites tus esfuerzos principalmente a la regeneración espiritual y a la emancipación intelectual. Evita todo enredo con las estructuras económicas y los compromisos políticos de tu época. Conságrate en especial a vivir la vida religiosa ideal en Urantia. Le dijo, no te metas en política.
que allí salen todos pringados. Y por supuesto no te metas en ningún asunto económico, ni con la banca, ni en ningún sistema económico, aunque sea para beneficiar a los judíos de la época. No se te ocurra meterte en esas cosas. Aprendamos, hermanos. Cuarto, recomendación. No dice en ninguna circunstancia, y resalto, en ninguna circunstancia, ni siquiera en el más mínimo detalle, debes interferir en la evolución progresiva, normal y ordenada de la raza de Urano. Pero no se debe interpretar que esta prohibición limita tus esfuerzos por dejar detrás de ti, en Urantia, un sistema duradero y mejorado de ética religiosa positiva. Como hijo dispensacional, se te han concedido ciertos privilegios relacionados con el avance del estado espiritual y religioso de los pueblos durantes. ¿Qué le dijo? No se te ocurra montar ninguna iglesia. Porque fijaros la que apuntaron los apóstoles y desde la génesis de la iglesia primitiva a lo que tenemos actualmente no se parece en nada. Tú imagínate, aunque Jesús lo hubiera montado, lo hubiésemos distorsionado a tal nivel que no se parecería en absoluto. Entonces, una de las recomendaciones que dijo, cuidado, no te metas ni en política ni en economía y no se te ocurra fundar ninguna iglesia religiosa. Quinta, si lo consideras conveniente, puedes identificarte con los movimientos religiosos y espirituales existentes que puedas encontrar en Urantia, pero trata de evitar de todas las maneras posibles el establecimiento formal de un culto organizado, de una religión cristalizada o de una agrupación ética separada del ser humano. Bueno, me adelanto con el punto anterior sobre este tema. Tu vida y tus enseñanzas deben convertirse en la herencia común de todas las religiones y de todos los pueblos. Da igual que sea musulmán, maometano, judío, cristiano, católico, mormón, evangelista, taoísta, hinduista, Hare Krishna. Esto viene para todos, hermanos. Sexta, con el fin de que no contribuyas innecesariamente a la creación de sistemas estereotipados posteriores de creencias religiosas en Urantia o de otro tipo de lealtades religiosas no progresivas, te aconsejamos además que no dejes ningún escrito detrás de ti en el planeta. Abstente de escribir en materiales permanentes. Ordena a tus asociados incluso se lo ordena a los apóstoles, ordena a tus asociados que no hagan imágenes u otros relatos de tu aspecto físico. Por eso los apóstoles no escribieron nada. Asegúrate de que nada potencialmente idolátrico se quede en el planeta en el momento de tu partida. Vosotros imagináis que ya nos inventamos la cantidad de reliquias, el cáliz donde vivió, el cáliz de la última cena, los clavos de la muerte de Jesús, los maderos, las sábanas santas. Imaginaos si Jesús hubiera dejado algo de eso. Matarían. Ha habido guerras por conseguir esos objetos sagrados. Hasta en el Tercer Reich, en la Segunda Guerra Mundial, se estuvo buscando ese tipo de información porque consideraban que eran objetos de poder. Imaginaos si hubiera dejado algo auténtico. Bien, la séptima, creo que la última, dice, aunque vivirás la vida social normal y corriente del planeta y serás un individuo normal del sexo masculino, es probable que no entres en la relación del matrimonio, una relación que sería perfectamente honorable y compatible con tu donación. Pero debo recordarte que uno de los mandatos de Sonarrington relativo a la encarnación prohíbe que un hijo donador originario del paraíso deje tras de sí una descendencia humana en un planeta cualquiera. Imaginaos, si no tenía, lo podía haber hecho, que Jesús hubiera dejado algún hijo o alguna hija. La sucesión de los reyes, la sangre, bueno, esto sería la leche, vamos. Si ya ha habido muertos, porque los reyes se consideran que han sido nombrados por Dios, imagínate si hubiera una línea consanguínea con Jesús. Y la 8, pues, había otra más. Dice, para todos los demás detalles de tu próxima donación, quisiéramos confiarte a la dirección de tu ajustador interior y a las enseñanzas del Espíritu Divino siempre presentes que guía a los hombres, y al juicio razonable de tu mente humana de origen hereditario y en expansión. Una asociación así de atributos de criatura y de creador te permitirá vivir para nosotros la vida perfecta del hombre en las esferas planetarias. No necesariamente perfecta, tal como la puedan considerar cualquier hombre de cualquier generación en cualquier mundo. Y hay muchos menos en Urantia. Y mucho menos en Urantia. Pero Jesús eligió un modo de vida, pero no es el modo de vida perfecto. Que Jesús no hubiera tenido hijos y no se hubiera casado, no es un modelo único. No es que, por eso ahora mismo, pues,
Muchas religiones consideran que para llegar un poco a la perfección, pues no tienes que tener pareja ni puedes tener hijos. Es un modelo. Dice, pero será evaluada como total y supremamente plena por los mundos más perfeccionados y en vías de perfeccionarse de su extenso universo. Bien, finalmente ya hay un consejo, dice luego, estoy ya finalizando, después que le ha dado las advertencias finales y las adicionales, dice luego, en presencia de todo Soránington reunido, Miguel se retiró inmediatamente de entre nosotros y ya no volvimos a verlo en su sitio de costumbre hasta que regresó como soberano supremo y personal del universo, después de finalizar su carrera de adoración urantia. Esa encarnación significó la unión de dos en uno. Y este tema es importante resaltarlo, y ya con esto ya finalizo. Dice, porque es que era un ser dual, dice, pero no os equivoquéis. Aunque Cristo Miguel era verdaderamente un ser de origen dual, no era una personalidad doble. No era Dios en asociación con el hombre, sino más bien Dios encarnado en el hombre. Y siempre fue exactamente este ser combinado. El único factor progresivo de esta relación incomprensible fue la comprensión y el reconocimiento consciente y graduales por parte de su mente humana de este hecho de ser Dios y hombre. Y esto Miguel no se volvió progresivamente Dios. Dios no se volvió hombre en algún momento vital de la vida terrestre de Jesús. Jesús fue Dios y hombre, siempre e incluso para siempre, jamás. La experiencia es para siempre, jamás. Jesús se parece tanto a nosotros como nosotros a Él. Este Dios y este hombre eran y son ahora uno solo. Al igual que la Trinidad del Paraíso compuesta por los tres seres es en realidad una deidad. Un breve resumen de las adoraciones que si se comparte la presentación pues la tenéis ahí, no tiene mayor importancia. Y solamente recordaros que esta última adoración, aunque entraremos con mucha profundidad en la próxima presentación, se produjo en el año 7º antes de Jesucristo, del tiempo nuestro, de Urantia. Después se realizó en el planeta 606, Urantia, y fue en la ciudad de Belén. La duración del otorgamiento fueron 36 años de vida, que fue el tiempo que vivió Jesús de Nazaret en nuestro mundo. Y la personalidad en la cual se manifestó fue como un infante humano que se llamó Josué ben José. Podía haber venido como un rey, podía haber venido como un príncipe, podía haber venido como un filósofo, pero fue un niño sencillo y humano como cualquiera de nosotros. El puesto que desempeñó fue como mortal humano y, por supuesto, toda su donación fue someterse a voluntad del Padre Universal. Ya, nada más, hermanos, muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora vamos a abrir un orden de preguntas que ya lo modera Mora y a partir de ese momento pues estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Dejo de compartir. Gracias, Javi, por esta magnífica presentación. Y bueno, ahora abrimos las preguntas, las inquietudes, las reflexiones, que por favor sean sobre el tema que estamos tratando. Así que bueno, al levantar las manitos, así podemos dar la palabra. ¿Tan tímidos? Hola, Angelita. Hola, Humberto. Bienvenidos a todos los que nos saludamos anteriormente. Preguntas. ¿Nadie? Bueno, yo voy a hacer un comentario que me llamó la atención, que si bien he leído muchas veces este documento, hoy me llamó la atención que en el numeral 9 de las recomendaciones dice que puede dar por finalizado su autootorgamiento en cualquier momento posterior a la llegada de su ajustador. Y eso me llamó la atención. No sé qué les parece a ustedes. Marcelino. Un gran abrazo para quienes no, gracias Morita, un gran abrazo para quienes no había saludado. Me alegra nuevamente estar con ustedes, sobre todo el anhelo del mayor grado de éxito y bendición en este nuevo año para la siembra de esta quinta luz
Nuevamente, Javier, muy interesante todas sus, no solo sus ilustraciones, sino las citas, sumamente interesantes y de verdad eh, estimulantes, ¿no? Sí, estimada Mora, en cuanto a podía terminar su encarnación en el sentido de que, bueno, él lo hacía de manera muy voluntaria, por un lado, pero por otro lado, incluso cuando llegó a la plenitud de conocimiento de quién era y qué misión tenía, que fue a los 31 años, al internarse en el Monte Hermón, y luego pues su bautismo, entonces él recibe la conexión o la opinión de el Espíritu Infinito a través de el Padre Melquisedec, en el sentido de que ya había una plenitud de su labor para su plena soberanía, que podía abandonar en cualquier momento su jornada pues acá en el planeta y ya era catalogado plenamente soberano. Y entonces también a través de Gabriel le llega la información del Hijo Eterno. Estos detalles se confirman efectivamente en el momento de la transfiguración. Los reveladores confirman estos aspectos que estoy comentando, aunque él estuvo pues esas conexiones en el desierto, luego del desierto de Peria, luego del bautismo. Entonces, eh, el Hijo Eterno a través de Gabriel le confirma que ya él tiene una completa, vamos a decir, ha ganado en forma completa su soberanía con todo este proceso que vivió hasta esa hora del bautismo. Pero él anhela la voluntad del Padre y la voluntad del Padre no le llega de una vez, y al intentar él conocer esa la voluntad del Padre a través de la conexión con el ajustador personalizado, entonces descubre que el Padre anhela algo más y es la causa por la cual él toma la decisión de estar un tiempo más y esos fueron esos 4 años de una revelación adicional de ese Padre a cada una de sus criaturas, no solo de nuestro planeta, sino de todo Nuevo Adón, incluso diría Marcelino, de todos los 7 superuniversos, porque fue algo realmente extraordinario. Entonces, eso es así. Me parece muy interesante esa observación tuya, Mora, porque de allí que la voluntad humana no es violada por la supremacía o por la divinidad infinita, ni siquiera pues en estos seres que tienen esa naturaleza de lealtad innata, ¿no? Entonces, muy interesante ese respeto de la voluntad para los efectos de que cuando él quisiera regresar a su estado, podía regresar. No tenía ningún tipo de presión para que él viviera lo que vivió, pero lo hizo precisamente para cumplir esa voluntad de nuestro grandioso y misericordioso Padre Universal. Gracias, Marce. Bueno, ahora sí se animaron todos y hay muchas manitos levantadas y vamos a ir por orden. Angelita, por favor, la palabra es tuya. Gracias, mi mora divina. Saludo a todos y cada uno de ustedes. Qué lindo verlos, qué bello empezar este año con todo este grupo tan lindo, esta familia tan bella. Mi pregunta es muy sencilla, al que me la quiera responder. ¿Por qué ya Jesús o Micael de Nevadón, habiendo tomado su soberanía ya otorgada por el Padre, porque no ha hecho a plenitud, uy, no quiero que suene fuerte, como soberano de Nevadón, sino que tiene y del planeta que es Urantia, sino que tiene un delegado, porque no ha tomado su trabajo todavía, sino que, bueno, ya hice la pregunta. Si alguien me la entendió, por favor, me responde. Si quieren, puedo hacerlo, Mora. Por favor, Isabelita. Angelita, creo interpretar que tienes mucha ansiedad de que se acabe este caos que vivimos, ¿no?
Creo que todos lo deseamos. Mira, ante todo se respeta por toda la línea y jerarquía de la luz, o sea, todos los que están en la ley de Dios respetan siempre el libre albedrío de nosotros los mortales, siempre. Estamos en un proceso o nos están acompañando en este proceso de elevar nuestra evolución. A pesar de las consecuencias que aún queden por allí de la rebelión, nosotros contamos no solo con el ajustador de pensamiento, que es la presencia misma de Dios en nosotros, sino también con todas las huestes celestiales que están a disposición y no pueden violentar el libre albedrío de los mortales. Entonces, es una cosa que se respetará por siempre, nuestro proceso evolutivo y nuestra voluntad. Y tenemos miles de millones de ayudas para que podamos salir de todo el caos que nos heredaron, pero depende de que tú elijas seguir esa guía y esa señal. No creo que yo, por supuesto que el Padre y Jesús podían hacer así y resolver las cosas, pero no se trata de eso. Cada circunstancia que tú vives y experimentas lo que hace es fortalecer tu carácter y necesitamos generar un carácter recto, que es el que nos conduce hasta el paraíso. Así es de que no esperemos que nadie nos resuelva el problema, nos paramos a resolverlo y tenemos miles de ayudas divinas para lograrlo. Hagámoslo, aprovechemos. Gracias, Gracias, Isabelita. Isi. Gracias, mi amor. Mar, tenés la palabra, por favor, hermosa. Bueno, hola, un saludo a todos y bueno, una pregunta muy breve. ¿Por qué pensáis que se decidió que Jesús se encargara en un hombre y no en una mujer? Buenísima pregunta. Interesante. Tal vez porque la ¿Quién se jerarquía anima? que viene era de Miguel. Si hubiera sido la ministra divina, de pronto hubiera encantado en mujer. No hay respuesta. A ver si me permiten. Hola a todos por empezar, los que no he saludado. Yo creo que está muy relacionado con el planeta y la época en que decidió autootorgarse, porque ustedes bien saben que en el siglo I, en la Palestina del siglo I, en general en todo el planeta, la mujer lamentablemente estaba reducida casi a un papel de ser legalmente, era una cosa, ¿sí? Ni siquiera tenía derecho a una educación, aprendían a leer o escribir dentro de la casa familiar cuando los padres podían o querían enseñarles, en fin. Cumplían una función casi de, bueno, están para casarse, tener hijos y por ahí va la cosa. Entonces yo creo que de haberse encarnado como una mujer hubiera sido mucho, pero muchísimo más difícil llevar adelante la misión que tenía por delante Micael o como Jesús de Nazaret. Creo que básicamente pasa por ahí y como ustedes saben, Jesús a lo largo de toda su vida dio pruebas suficientes de que no hacía diferencia entre hombres y mujeres, jóvenes, viejos, ricos, pobres, etcétera. Así que creo que pasa fundamentalmente por ahí, por el planeta, por el lugar del planeta donde decidió hacerlo y la época en que decidió hacerlo. Capaz que si lo hubiera hecho en el siglo XX o en el siglo XXI, estaría la posibilidad, ya que la mujer está digamos, en un sistema de igualdad con el hombre prácticamente en la generalidad del planeta. Si bien en algunos países no, por ahí podría haberse encargado con una mujer. Así que no, creo que pasa por ahí, ¿no? Eh, no sé si con eso, Mar, más o menos No sé, puede pero contestarte algo. también Sí. podría ser una Patricia romana o... Bueno, pero Mar, a ver, el lugar, después de haber estudiado todo el planeta, Gabriel y toda una comisión, eh, consideraron que el mejor lugar por una cuestión de cómo se conformaban las familias y sobre todo porque ya había evolucionado el monoteísmo de una cierta forma, consideraron que el mejor lugar para que naciera el Micael encarnado era Palestina. También tenía que ver una cuestión geográfica, era lo que se llama un cruce de caminos, ¿sí? Un crossroad, donde
por Palestina pasaba gente que venía del sur, de África, de la Mesopotamia, por el Mediterráneo llegaba gente también de la Europa occidental. Fueron una serie de factores, ¿sí? Tal vez Roma, la ciudad de Roma no hubiera sido el lugar ideal, ¿no? Para desarrollar esta misión, por más que era una ciudad cosmopolita por excelencia, como lo era Alejandría, también que era la segunda ciudad a nivel de población y como multicultural del Imperio Romano. Así que bueno, pero bueno, da para opinar mucho, ¿sí? En muchos sentidos, sí. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, gracias, Ramiro. No, de nada, de nada. Y gracias, Ramiro. Oli, por favor, tenés la palabra, mi amor. Gracias, buenos días de nuevo. Mira, quería una pregunta apreciativa de Javier, que nos nombró todas las prescripciones que habían de cómo Jesús se estableció que en la tierra no hubieran cosas para adorarlo de otra forma y cómo hemos involucionado nosotros, incluso como urantianos. Yo recuerdo haber partido con el libro de Urantia cuando todavía no habían todas las imágenes, no estaba el internet, por supuesto, y sí habían unos cuadros que había hecho un pintor que leía el libro del superuniverso, Abona, el paraíso, todo eso, que me parecía que era un medio para poder estudiar. ¿Qué opinas tú, Javier, con respecto a tanta imagen que se ventila dentro de los mismos urantianos? Y otra cosita que quiero preguntar o aclararme es que cuando Jesús vino a la tierra, hace 2030 años, como dijiste, o como ha sido, cómo estuvo antes en esos auto-otorgamientos nuestro planeta Urantia, porque no tengo clara la relación de cuando partimos nosotros como planeta habitado, digamos, no habitado, me refiero, antes de ser habitado, cómo se disponía a estar en esa enlace de fecha Urantia. Y tengo entendido que cuando él vino, quizás eligió también este planeta estaba muy avanzada la parte filosófica. Hay un documento entero, recuerdo, que habla de cómo estaba desde el punto de vista de la filosofía, los estoicos, los cínicos, aquí en la Tierra. Sería esa una razón, dentro de lo involutivos que éramos, que eligió también que pudiera fecundar en esas corrientes filosóficas su enseñanza. Muchas gracias. Mm, Gracias, Oli. ¿Me permitís, Javi, Sí, hacer un pequeño... A ver, que la humanidad está hace 1 millón de años, si no me equivoco, me corrigen los primeros humanos, Andoni Fonta. Hace 500.000 años llegó el príncipe planetario, después surgieron, bueno, la rebelión hace 300.000 años, Adán y Eva llegaron 8.000 años, cometieron la falta, digamos, y Micael, perdón que tengo mala internet, estoy con tormenta, y Micael decidió este séptimo autootorgamiento de Urantia cuando fue la falta de Adán y Eva, o sea, hace 38.000 años atrás. No sé si te respondo un poquito a tu inquietud. Igualmente, seguramente Javi va. bueno, con las fechas creo que ha habido un trasloque, pero eso no lo clarifica ahora. Quería contestar el tema de la imagen, que fue la primera pregunta que hizo la hermana. Efectivamente, ¿cómo era Jesús? No lo sabemos. No dejó ningún documento gráfico, ya se encargó él de que no le llegara nada. De hecho, a mí me llama la atención cuando, por ejemplo, en los documentos, bueno, el libro este de J.J. Benítez, lo de los caballos de Troya, que incluso se atreve a hacer un dibujo de Jesús de Nazaret. Es asombroso. Qué valentía, ¿no? No hay ninguna referencia a cómo era Jesús. Yo me imagino, por propio sentido y por lo que nos dice el libro, Jesús lo que sabemos que era bastante alto. Eso sí, debía ser un hombre fornido y alto. Pero sus rasgos, yo me imagino, pues de piel sería más o menos de piel oscura, de piel quemada, por esa zona, de ojos oscuros. Y no sé, pues que lo pinten con el pelo largo o corto, eso es un tema en cada época tenían su cultura llevar el pelo largo o corto, así que eso realmente
Da igual, seguramente en alguna parte de su vida la llevaría largo y esta vez te lo llevaría corto. Pero realmente sobre imágenes de Jesús no hay nada. A mí lo que más ahora mismo lo considero que es realmente un auténtico misterio es el tema del síndrome de la sábana santa, ¿no? Que si realmente no podía dejar nada, a mí me extraña mucho que posteriormente se descubrió una sábana que es verdad que es muy misteriosa porque la impresión que hay ahí es una impresión, son quemaduras de la pigmentación tipo láser que representa a un crucificado más o menos de la misma, de esa época y que tiene una cara que cuando se traduce a los pictogramas a una imagen realista, a través de, porque es una imagen tridimensional, manifiesta el rostro de una persona con rasgos un poco judíos. En el estilo. Entonces, ahí tengo realmente, yo personalmente, tengo una gran duda, pero si me ciño un poco a la enseñanza que el libro de Durantia, las sábanas que envolvieron a Jesús cuando murió, hubo un romano que las cogió y las tiró, porque como bien sabéis los judíos no podían tocar nada que estuviera relacionado con la muerte, ¿no? Entonces un romano lo tiró y se perdería. Pero que particularmente hay algo dentro de mí que no concilia ese descubrimiento honestamente debo confesarlo, tengo unas graves dudas. Y del aspecto que tenía Jesús, me imagino que nos asombraríamos si pudiéramos verlo, porque todas las imágenes que aparecen, y ya en el libro de Durantia nos alerta de que las imágenes que aparecen que se han hecho sobre Jesús son muy feas, no corresponden a la realidad. Jesús era un hombre varonil, Muchas veces el hombre que es el dibujado representa casi un ser enfermizo, blanco, casi rubio y casi afeminado. Es decir, que es terrorífico la imagen que presenta de nuestro Jesús. Pero bueno, en el subconsciente de cada uno, pues tenemos una imagen mental de cómo podría haber sido él. Particularmente lo asocio más con una persona más de la época, más que, porque si no hubiera sido un señor con ojos azules, como lo representan, rubio, alto, blanco y tal, vamos, es que seguramente a lo mejor lo hubieran matado, porque eso era algo como extraño. Pasa como en África cuando nace un niño con los ojos azules o albino lo suelen matar, porque consideran que es un síntoma de mala suerte. Bueno, no sé lo que opinéis al respecto, no me quiero alargar sobre este tema, porque sobre la imagen de Jesús se han escrito y hay tantas imágenes por ahí, paños sagrados que lo intentan representar, sería para escribir un dossier. Venga, no sé si te he sabido responder un poquito, pero bueno, Sí, gracias. gracias Javier, pero también me pregunto de que a través del arte somos de imágenes, por ejemplo, una Pietà, un Moisés de Miguel Ángel, yo encuentro que bienvenido sea para nuestra humanidad, ¿no es cierto? Sí, no dejan de ser imágenes creadas por el hombre, ¿no? Sin ninguna confirmación de que hayan sido así. Octavio, corazón, tenés la palabra. Hermanitos, gusto en verles, saludarles esta mañana aquí en México. Hermanito Javier, una pregunta para usted, no sé si me pueda, a lo mejor estoy mal o lo he entendido mal, pero me llama la atención aquí donde dice, los hijos creadores pueden en cualquier momento gobernar su universo por su propio derecho, pero tan solo pueden gobernar como representantes supremos de la Trinidad del Paraíso después de pasar por los 7 otorgamientos en las criaturas del universo. Y solamente así alcanzan el privilegio de representar la autoridad máxima de la Trinidad del Paraíso. Entonces yo me pregunto, entonces no están ellos en un momento dado obligados a pasar por los 7 autootorgamientos, ¿ya? Pueden quedarse así y gobernar nada más. Pero para poder ser representantes de la autoridad máxima de la Trinidad del Paraíso, tienen que pasar por los 7 autootorgamientos. Ahora yo me pregunto, si no pasan por los 7 autootorgamientos y dicen, ¿sabes qué? No, pues yo hasta aquí nomás no voy a hacer los 7 autootorgamientos. Habrá a alguien que manden para que sea la representante, la autoridad máxima de la Trinidad del Paraíso en ese universo local donde ese hijo creador no hizo ese trámite. Y me pregunto también, ¿habrá otros universos locales donde hubo creadores locales que no han hecho ese trámite de pasar por los 7 autootorgamientos? No sé si me explico. Gracias. Perfectamente te explica. Vamos a ver, no es una obligación que tengan los hijos paradisíacos de autootorgarse 7 veces. Eso es una realidad.
Y de hecho, seguramente algunos Migueles todavía no han terminado las 7 autootorgamientos. De hecho, si miráis el número, 611.000, quiere decirse que hay muchos todavía que no lo han hecho, ¿entiendes? Entonces, mi opinión es que, ¿os acordáis que de alguna forma Lucifer le reprochaba a su creador de, claro, que esto era una dictadura, ¿no? Que el padre paradisíaco lo había nombrado y tal, que se hicieran cargo y que realmente esto era una teocracia, ¿no? Entonces, y la forma un poco de demostrar su validez. Y además, acordaros de que siempre el hecho de los autoalargamientos los hacen más benevolentes, más misericordiosos, más bondadosos. Aun siendo perfectos, se necesita la experiencia, la práctica y al haber vivido la experiencia para tener ese complemento, ese complemento de bondad que da cuando tú has pasado por esa necesidad, ¿no? Es decir, eh, a una persona que no le ha tenido nunca un dolor de muelas, cuando tú se lo explicas, pues no lo entiendes. Si tú has pasado por ahí y te lo explicas, lo entiendes perfectamente. Es decir, hay ciertas experiencias que hay que pasarlas aunque seas quien seas. Y yo creo que el Padre Paradisiaco exige a todos sus hijos que tengan esta experiencia para ganarse, digamos, el pleno derecho, porque de alguna forma esa experiencia que ellos adquieren pasa a ser supremo. Entonces, un hijo paradisiaco que no ha tenido esas experiencias en las diferentes creaciones que ha tenido, poco puede aportarle al ser supremo. Es que no le aporta nada. Entonces, yo creo que, y el ser supremo se va a realimentar un poco de la experiencia de cada uno de nosotros, pero también de los hijos paradisiacos. Entonces, yo creo que no es una orden, tienes que hacer esto, sino que es una recomendación que la Trinidad del Paraíso da para que de alguna forma consigan un poco la perfección. Y así se evitarían las críticas de todos los luciferes que hayan habido por ahí. Que ha habido varias, como bien sabéis, que solamente en el universo local ha habido ya 3 rebeliones. Esta es la última, pero ha habido 3. Es decir, hay gente que te puede echar en cara y decir, claro, a ti te nombró, te crió el padre más fuerte que yo, más guapo, más alto, más listo, ahí tal y tal, por derecho divino, ¿no? Dice, no, no, perdona, es que yo me lo he ganado. Yo me lo he ganado. Yo creo que sería un poco la justificación que yo le doy desde la óptica de la ignorancia es que tú, por muy perfecto, por muy amoroso, por muy que seas, cuando pasas por la experiencia, adquieres unos beneficios que no te lo da el hecho de ser perfecto, sino hay algo más. Y eso solamente tienes que pasar por la experiencia de tus hijos. ¿Cómo vas a entender a un hijo tuyo si no has pasado por eso? Nosotros los padres entendemos a nuestros hijos porque hemos pasado por las mismas circunstancias que han pasado ellos. Entonces, si no hubiéramos pasado por la misma circunstancia, no los entenderíamos. Por muy amorosos que quisiéramos, pero la bondad, la misericordia que da un padre o una madre con respecto a sus hijos que han vivido esas mismas experiencias, no se puede decir. La experiencia es un grado, como dicen los militares. No sé si con esto es de salir a decir algo. Entonces, en todos lados hay niveles, porque Claro, en este caso hay creadores de universos locales con ese compromiso, con esa experiencia, pero hay otros que no. Y por algo no lo han de tomar, ¿verdad? Porque a lo mejor no es tan fácil la tarea. bueno, es que no debe ser fácil, vamos a ver, por muy perfecto que sea, por muy grande, por muy tal, es que tu hija lo que significa rebajarse. Por ponerte un ejemplo, tú imagínate que nosotros, para llegar a ser no sé, el rey del planeta, de este planeta Tierra, suponiendo que no hubiera nada más, pues nos exigen que tengamos que vivir la experiencia de una hormiga, de una lagartija, de un gusano y de un camello, y de un, no sé, de un tigre. Y que te metas dentro de ellos, limitado a esas limitaciones y tener esa experiencia como viven. Es que, digamos, almacenar dentro de ti la experiencia de vivir la vida de tus criaturas es que te da un conocimiento tan bestial que no lo puedes adquirir. Es decir, en esta vida se aprende o por teoría o por práctica. Y ahora mismo los hijos de Dios paradisiacos que no se han encarnado, perdón, que no se han auto-otorgado, han aprendido por teoría, pero por práctica es si pasan por esta experiencia, que a veces cuesta trabajo entenderlo, que un ser perfecto no pueda tener la experiencia, digamos, sentir esta experiencia, pero yo me imagino que cuando un ser tan grande siente el dolor, la enfermedad, incluso la muerte, esa experiencia o la sienten en la carne,
en este caso la carne, pues no la van a sentir nunca. Y no la pueden no la pueden entender. ¿Cómo la van a entender? Vamos, Por último, hermanito, entonces en ese caso es algo parecido a lo que, una similitud podría ser a lo que puede pasar con nosotros como mortales ascendentes, los que tratamos de hacer la voluntad de Dios y los que viven así tranquilamente. Y ahí lo dejo. Gracias, gusto en verlos. Sí, Octavio, solamente, y de hecho los ángeles en ese aspecto nos envidian. Es decir, la experiencia que vamos a tener nosotros cuando pasemos al otro lado es envidiable, porque es que los seres que están por encima espirituales no tienen, ellos, la evolución de ellos espiritual es larguísima comparada con la nuestra. Vamos como a una velocidad enorme, porque esa experiencia que nosotros estamos sumiendo aquí, vamos a ver, la experiencia cuando se te muere un hijo, o cuando tienes un cáncer, cuando se te muere un padre, o cuando te quedas sin trabajo, cuando no puedes comer, esa experiencia vivencial o de muerte no la pueden tener ellos porque ellos viven en un mundo perfecto, semiperfecto. ¿Cómo van a tener? Entonces, nosotros tenemos un bagaje que ya les gustaría a ellos tenerlo, entonces la evolución de estos seres perfectos, sobre todo los seres que están en el universo central, cada día nuestro, pasando desgracias y por problemas, a lo mejor suponen 10.000 millones de años de ellos, porque en un mundo perfecto, ¿qué vas a aprender? Si es que todo es perfecto. Si es que no te puedes quejar de nada porque antes de que abras la boca te dan la solución. Aquí no, aquí encima te dan un palo. Es una... Bueno, lo que yo pienso. Mora, si me permite completar un poquito lo que dice Javi. No, me esperas un ¿No? segundo, Ramiro, porque está Marcelino, que se le cae internet y vamos a aprovechar que tenía la mano levantada desde antes y ahora se pudo conectar. Así, y permitime, Isa, también. Entonces va Marcelino, Isabel y después Rami. Marce. Muchas gracias, Mora. Disculpe, Isabel, sí, tengo problemas con internet. Bah. No, no pude escuchar las otras interrogantes, pero bueno, hubo una que me llamó mucho la atención, el hecho de por qué no fue femenino en vez de masculino. Entonces, en el documento 63, que se habla de la primera familia humana, me llama mucho la atención cuando dice, en la página 711, en mi libro, dice, en la sección 0, Andón es el nombre nevadónico que significa la primera criatura a semejanza del Padre, en exhibir el ansia humana por la perfección. Fonta significa la primera criatura a semejanza del Hijo, el Hijo, en exhibir el ansia humana por la perfección. Entonces, ese hecho de el varón a semejanza del Padre y la hembra a semejanza del Hijo, no olvidemos que la primera madre universal fue el Hijo eterno, producto de que ese padre se unió a la madre a nivel complementario, por supuesto, no sexual, y surge el espíritu infinito. Entonces, esos complementos infinitamente elevados de orden espiritual, no se habla de sexual, como el caso de los Adanes y los humanos, ese complemento tiene que ver, en mi opinión, con esa naturaleza también en nivel sumamente denso, como el caso del humano, y de los Adanes y las Evas. Entonces, es probable que en vista de esa naturaleza complementaria infinita y que se conecta con cierto grado de relatividad con la naturaleza de varón y de hembra, tenga que ver con el hecho del auto-otorgamiento. No olvidemos que Micael es derivado del Padre Universal y del Hijo Eterno, y el Espíritu Infinito es el que da la hija creativa, que es el complemento materno. Entonces, es probable que tenga que ver con esos complementos, porque el auto-otorgamiento no se dio en hembra y se da en varón. Es una de las cosas que quería comentar, estimada amor. Gracias, Marcelino. Isa, por favor. Gracias, Norita. Pues es que hay tantas preguntas que no tienen tanta respuesta, entonces como que se nos van pasando. Estoy de acuerdo con Marcelino, con la respuesta que le da al respecto de que por qué no fue mujer. Ya se sabía desde el momento mismo en que él decidió auto-otorgarse en Urantia que él vendría. ¿Y quién venía? Pues un ser masculino, aunque no tenga sexo como nosotros.
Y se sabía en el Edén porque se le informó a Adán y Eva y esa información fue derivando generación tras generación y todo el mundo esperaba era a un libertador. Que posteriormente, equivocadamente, los judíos buscaron el término de Mesías para esperar otra cosa que no era nada que ver con lo que sí originalmente se informó que vendría ese libertador. Y yo aprecio mucho lo que Ramiro expuso en cuanto a que por el momento se convenía más que fuera hombre y todo eso, pero en realidad estoy más de acuerdo con el aporte de Marcelino porque va más con el hecho de que el que venía era Cristo Miguel de Nevadón, que es de carácter femenino. Hay otras cosas que preguntó Oli, creo, desde Chile. Y con respecto a la cantidad de imágenes que están apareciendo por todos lados ahora con esto de las IAs, muchas más, sobre Dios, sobre eso y todo esto. Sí somos personas que necesitamos de imágenes para recordar. Pero Oli, ¿recuerda cuando Jesús fue a la casa de un griego proselito que quería ser reconocido como judío y encontró que toda su casa estaba llena de obras de arte de todas partes del mundo? Y el griego se sorprendió de que Jesús no le rechazara todas esas imágenes y más bien que preguntara por cada una de ellas para a través de esas imágenes él también conocer la cultura de otros países que él no conocía y de todo ese pocotón de dioses paganos que tú sabes que invadieron nuestro planeta después de la rebelión de Lucifer. Entonces, ¿cuál es el hecho? No darle valor sagrado a las cosas que son obras de arte que nos recuerdan cosas importantes. Porque ya irse uno al otro extremo radical que se fueron los judíos y muchos otros que prohíben todas las imágenes. Acuérdense que al maestro Jesús le llamaron la atención porque pintó el rostro de su maestro en el piso con un carbón. Le coartaron su expresión de del otro cerebro que tenemos, que es el que expresa todas las ramas del arte. Entonces, ojo con los extremos porque no son para nada efectivos. Con respecto a lo que dijo Octavio, creo, Schiller, ¿sí? Octavio, hay personas que intentan hacer la voluntad de Dios. Hay otros que ni siquiera piensan en Dios ni hacer la voluntad de Dios, pudiéndolo hacer, ¿no? Diferente a las mentes subnormales. Pero hay otras personas que una vez han encontrado a Dios en su mente y han tenido claro que es un hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, no solo intentan hacer la voluntad de Dios, sino que se levantan cada día a ponerse en comunión con el Padre Celestial para que con esa garantía de estar en comunión con tu Padre Celestial puedas realmente cumplir la voluntad de Dios en ese día. Entonces, no es solo intentarlo, es que tenemos que pararnos a hacerlo, o si no, no fue. Porque no importa si lo pensé, si lo anhelé, si dije que iba a hacer la voluntad. Si yo no me paré a hacer la voluntad, no se hizo un hecho. Y como no es un hecho, pues no se hace real. Es solo un consejo. Gracias. Gracias, Isa. Rami, mejor. Tienes la palabra. No, bueno, quería completar o complementar un poco lo que había dicho Javier. Decirles que hay una estructura administrativa respecto de los hijos creadores. Cuando los hijos creadores salen del paraíso hacia al universo local que van a crear y gobernar, se denominan hijos creadores menores. Es decir, hasta que no efectúan esos 7 auto-otorgamientos, son simples administradores o gerentes de ese universo. Y la representación de la Trinidad desde el paraíso la tiene el Unión de los Días, que en este caso era Emanuel de Salvington. Cuando ese hijo creador completa sus 7 auto-otorgamientos, obtiene la soberanía que se llama iure de iure de sus bueno, de su sector del universo, de su universo local. Es decir, la soberanía de pleno derecho. Por eso se cumple con la formalidad
Ustedes saben, cuando Jesús partió de nuestro planeta, el 18 de mayo del año 30, ¿qué nos dice el libro de los reveladores? Se dirigió al paraíso yendo por el camino de Edentia, y ahí se le otorgó formalmente la soberanía de pleno derecho del universo de Nevadón. Y regresó a Salvington como un hijo creador mayor. ¿Sí? Está entre los grandes ahora del paraíso. En la teoría, ¿sí? En la organización administrativa, cuando ese hijo creador adquiere esa categoría de hijo creador mayor o de soberano de pleno derecho, en unión de los días se va, ¿sí? De ese universo para volver al paraíso. En este caso hubo la excepción porque Micael le pidió a Emanuel que se quedara con él, que lo acompañara como asesor en lugar de cumplir con la rutina, si se quiere, de volver al paraíso. Emanuel, por supuesto, siguiendo el procedimiento que corresponde, pidió autorización y lo autorizaron a quedarse permanentemente en Salvington. Nada, simplemente para completar un poquito cómo es esto de lo... Álvaro, ¿Por qué lo de los 7 autootorgamientos? Que para completar o complementar lo que dijo Javier, ¿no? Ramiro, y adicionalmente recuerda que Cristo Miguel de Nevadón logró consolidarse en un hijo creador supremo, como quien dice que va a ser parte de la Trinidad que se está conformando y que va a ir a acompañar al Super Supremo en los 4 círculos exteriores, en la manifestación del último, del Dios último. Sí, O sea, sí, él lo sí. tenía perfectamente claro qué era lo que él quería finalmente llegar a lograr. Nosotros desde aquí tenemos el Sí, mejor modelo de vida mortal que la vivió el Maestro seguro. Jesús, para que nosotros interioricemos toda esta enseñanza que hoy nos comparte el libro. Y aunque Sí. no tuviéramos el libro, si tuviéramos total sinceridad en la búsqueda de Dios, lo encontramos en nuestra mente y Él es nuestro mejor maestro y nuestro mejor guía. La luz más grande que Exacto. tenemos está en nuestra mente. Y eso nos permitiría ambicionar lo que Jesús ambicionó. También lograr llegar al paraíso, entrar al cuerpo de la finalidad y prepararnos para ir también en los 4 círculos exteriores. Todo eso es lo Así que hay es. que tener como punto final para que no nos quedemos aquí pues entre las ramitas perdidos. Así es. Pues, simplemente para cerrar, y por ahí Marcelino me lo puede confirmar o no, hasta donde sabemos, o nos han dicho los reveladores, ningún hijo creador se rehusó a efectuar los 7 auto-otorgamientos. Que yo recuerde en el libro, en ningún lugar se menciona que hay algún hijo de algún universo tal que se rehusó a efectuar los 7 otorgamientos. Pero bueno, por ahí Marcelino, que sabe más, nos lo puede decir. Gracias. Lo que pasa, Gracias. Ramiro, es que de los 700 y pico de hijos creadores, todavía no Eh, todos tienen su universo local, van a ir a bueno, formarlo. A por eso se supuesto, refería Marcelino. pero hay muchos que ya han efectuado los 7 autootorgamientos y podrían algunos haberse rehusado. No, no los hago. Y en ese caso quedarían como meramente gerentes o administradores, ¿sí? Y no soberanos plenos de su respectivo universo. Listo, no hablo más. Gracias, Rami. Gracias, Isa. Marcelino, por favor, tenés la palabra. Gracias, gracias Ramiro, hermano. No olvide que aquí hay gente muy preparada, aquí tenemos gente muy capacitada y eso nos alegra muchísimo, nos alegra muchísimo. Bueno, mires, bueno, iba a comentar otra cosa, pero Ramiro, sí, hasta ahora no se ha sabido de ningún hijo creador que haya fallado y por supuesto que se haya negado hasta ahora. Y tal como dice Isabel, sí, hay más de 700.000, probablemente hayan hijos creadores para otro tipo de planes que no sean exactamente para creadores de universos locales, ¿no? Entonces, muy interesante eso, muy interesante eso. Hasta ahora incluso no se ha sabido, por ejemplo, de la falla de un Melquisedec o de un arcángel, o sea, ese tipo de, aún siendo seres creados en los universos locales, ¿no? O sea, se da a entender que esas rebeliones o esas fallas generalmente tienden desde esta orden Glanonandec primario hacia abajo, ¿no? Hasta ahora. En todo caso, interesante esa observación. En cuanto a lo que comentaba Isabel, que me parece muy interesante, agregando un poco más, creo que fue una inquietud de Oli, acerca de la idolatría. Sí, indiscutiblemente hay los extremos.
de un lado y los extremos del otro. Y entonces los reveladores insisten mucho en aclarar que cuando algo, un objeto se ve como símbolo, no hay ningún problema. Se puede tener cualquier objeto, cualquier imagen, cualquier tipo de forma que pueda tener la asociación de símbolo, que lo veamos como símbolo, no hay el menor inconveniente. Pero cuando se piensa que en un objeto hay algo sagrado, que no es solo la madera, que no es solo la piedra, que no es solo el cemento o cualquier otro material, sino que hay algo sagrado allí, pues ahí entra la ignorancia y entra el retraso con lo que se conoce como idolatría. Hay personas que incluso tienen algún tipo de objetos que no pueden salir fuera de su casa si no se lo colocan. Entonces hay que tener cuidado con eso porque eso retrasa. Entonces, Marcelino, recuerda cuando Jesús le protestó a José y a María porque le tocaba besar el pergamino que estaba puesto en la puerta y le dio tantas razones a su padre de que eso era un fetiche que su padre lo retiró o ya no le obligaba a que besara el pergamino cuando entraban y salían de la casa. Exacto. Y esa fue una de las lecciones que Jesús, niño, le dio a sus padres y a la humanidad entera y al universo entero, por supuesto. Algo que también me parece sumamente interesante es el hecho de que este autootorgamiento de Micael en Jesús es algo que yo pienso que es trascendental, incluso en comparación con los otros autootorgamientos de otros hijos creadores en otros universos locales, porque se trata de esta experiencia escalofriantemente injusta, una palabra, vamos a decir, exagerada, pero sí, una injusticia extrema, la forma como él falleció a nivel humano. Entonces, piensa Marcelino que esta inspiración no solamente fue a Nevadón, no solamente fue a nuestro universo local, sino a todo nuestro superuniverso de Ormontón, incluso los demás superuniversos y el resto de la creación. Entonces, porque dicen los reveladores que a partir de esa experiencia de Micael en Jesús, no solamente los humanos fueron mejores en Urantia y por supuesto en otros mundos, sino los ángeles, los seres celestiales han sido mejores después de este autootorgamiento. O sea, ha sido tan esplendoroso el grado de inspiración de Micael en el caso de Jesús que definitivamente ha motivado, ha estimulado a los seres celestiales a ser mejores de lo que habían sido antes. Entonces, es una de las cosas que me impresiona mucho y me llama demasiado la atención, la experiencia asombrosa. Marcelino, Dime. Pero mira, dime. Jesús permitió que llevaran esa iniquidad a esos extremos, porque tú sabes que lo que le hicieron a él fue de lo más inicuo, porque estaban presentes mirándolos. Lucifer, Satanás, Caligastia y Daligastia, todos ellos se unieron a destruir la misión de Jesús. Y viéndolo, Lucifer, en ese estado tan lamentable en que lo estaban tratando, es que siente vergüenza de haber desatado esa iniquidad y dobla su personalidad. Es cuando Gabriel lo puede atrapar y lo toma preso. Dese en cuenta el valor tan grande de que Jesús haya permitido llegar a ese extremo, pero es que recordemos que en ese momento ya era Dios y hombre uno solo. Dios Padre en el cuerpo de Jesús viviendo eso. No se nos olvide. Sí, efectivamente. Disculpe por aquí que hay un cierto ruido. Estoy cerca de la carretera. Exactamente, Isabel. Exactamente. No quiero alargarme mucho, estimada Mora, pero esto es interesantísimo. El ego humano es tan asombroso que, por cierto, cuando Jesús se le aparece a Pedro, después de resucitado, le dice, además de decirle que no se preocupe mucho por él mismo, le comenta que ayude a los demás, que comience a prepararse para ayudar a los demás, a sacarlos de estas dudas malignas que habitan la mente natural de los seres humanos, dudas malignas. Vaya que al ego lo llama Jesús dudas malignas, a esa parte del ego humano. Y creo yo, o pienso yo, o he comentado en algunas oportunidades que es tan extremo a los niveles que puede llegar de malignidad el ego humano, que incluso, aun cuando dicen que el hecho de morir Jesús en la cruz no fue mandato del Padre,
tampoco fue mandato de estos seres archirrebeldes o muy rebeldes celestiales el morir en la cruz, aunque ellos querían que fracasara. Dice en la página 1972 del libro que yo tengo, dice que aún el padre del pecado, Lucifer, volvió la cara lejos ante el horroroso espectáculo de la crucifixión. De manera pues que piensa Marcelino, y yo eso lo he comentado varias veces, que llegó al extremo de asustar el ego humano al mismo Lucifer, aun cuando se dice que, aunque no se habla directamente de la manipulación de Judas por parte de estos seres, dice que estos seres se alegraron con las decisiones de Judas, se alegraba. De manera pues de que es muy interesante estar muy pendiente de este impulso del ego para tener nosotros una constante guardia a lo que puede llevarnos aún, especialmente a los que estamos en pleno o en un nivel de conocimiento X de esta grandiosa quinta luz con la cual se nos ha bendecido. Entonces, disculpe que me alargué un poco, estimada Mora. Gracias, Marcelino. Bueno, y ya hemos llegado al final de este encuentro y lo que yo rescato es que la vida de Jesús y este último otorgamiento fue para todo Nevadón, eso es muy importante, que su vida no lo tenemos que tomar como ejemplo, sino como inspiración, y que él vino a iluminar el intelecto, curar las mentes y curar las almas y liberar a las mentes, revelar al Padre y colaborar con el Supremo, cosa que me parece maravillosa. Así que en nombre de todo el equipo de Es Posible un Mundo Mejor, les damos las gracias por haber participado, por todo su tiempo, y les volvemos a recordar que pueden ver esta sesión y las anteriores en nuestro canal de YouTube, Un Mundo de Luz y Vida, y que nuestro próximo encuentro será el sábado 22 de febrero, donde el tema va a ser Jesús de Nazaret, nacimiento y juventud. Así que les agradecemos profundamente a todos su participación y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. ¿Es posible un mundo mejor? Segunda temporada. Jesús, propósito y destino. Esta familia te da las gracias por tu asistencia. Te esperamos en el próximo encuentro. Hasta luego.